Bueno, el gobierno festeja los números económicos. Es más, Exacto. habla de una recuperación en B. Es más, el presidente usaba una comparación, una metáfora bastante desagradable, hablando de los buzos y lo que le Sí. pasaba abajo del agua. Sí. Bueno, ¿qué pasó con la economía en el último año? ¿Qué dicen los números? ¿Qué hay que saber? Para todo esto lo vamos a saludar ya mismo a Hernán Lecher, director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Lo recibimos, por supuesto, con música, como se hace aquí en modo Fontevecchia, justamente a partir de esto que plantea el gobierno, la recuperación económica. Mienten, decía Roque Narvaja al comienzo de este tema. No me gusta Roque Narvaja. No me gusta nada. No, yo que la quería invitar a ver a Roque Narvaja. No le vamos a preguntar a Hernán Lecher Por ahí si a Hernán le gusta. No le gusta. Pablito también cantaba. También. Hernán Lecher, muy buenos días. No vamos a hablar de música, pero ¿mienten o no mienten? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, dos o tres cuestiones. La primera y más importante para aclarar una confusión que creo no, generó el propio Caputo, el ministro de Economía, en el día de ayer. Él tuiteó que la economía durante el 2024 había crecido 5,5. 5,5, exactamente. No. Esto es falso, es mentira. Lo hizo que Santiago Caputo pusiera lo mismo. Bueno, imagino que después se dieron cuenta, si no lo hicieron deliberadamente para que justamente todos habláramos de esto y ocultarlo de las cripto, cosa que no me parece muy alocado. Lo cierto es que es equivocado. El dato del 5,5 es solo diciembre. Exacto. Y esto hay que entenderlo al calor de lo que significó diciembre del año anterior, es decir, es la comparación interanual. Claro. 5,5 es la recuperación respecto del diciembre del año anterior. ¿Qué pasó el diciembre del año anterior? Cayó 4,2. Si yo hago los números, en realidad hubo una recuperación de solo un punto. No es una resta, porque el 4,2 era sobre una base mayor. Bueno, en fin, es solo una recuperación que te deja o te deposita en un punto por encima respecto del diciembre del año anterior, que obviamente fue muy malo. Ustedes recordarán con la devaluación y demás. Exacto. Lo cierto es que en el transcurso del 2024 la caída fue en promedio casi 2%, 1,8%. Sí. Igual fue menor a lo que se pronosticaba, ¿no? Dos cosas a favor, si querés, del gobierno. Sí. Fue menor a lo que se pronosticaba como caída, y efectivamente vos tenés una recuperación que te deposita prácticamente en niveles de, si querés, noviembre del año 2023 a esta altura del partido. Ahora, acá yo pongo un asterisco que para mí, lo vengo diciendo hace rato y es muy importante. Sí. La distribución de esa recuperación o la distribución de cómo creció la economía es distinta a la conformación que vos tenías previamente antes de que asumiera Milei. Sí. ¿Por qué? Porque los sectores que crecieron son los sectores que no generan empleo. Intermediación financiera, minería y en menor medida energía. Entre los tres generan 4% de puestos de trabajo. En cambio, los que cayeron son tres sectores, mano de obra intensivo, podría decir, o con buena generación de mano de obra. El 45% de los puestos de trabajo los generan industria, construcción y comercio, que son los tres que cayeron. Miren, la recuperación no te dejó en el mismo lugar, que es la sugerencia que hace, o lo que sobrevuela cuando vos decís, hubo una recuperación en B y fin. No, te dejó en un lugar peor, porque básicamente esa recuperación no se vio reflejada en puestos de trabajo ni en salarios. De hecho, los salarios cayeron y los puestos de trabajo también. Se perdieron 250.000 puestos de trabajo y no se recuperaron. Fin. Esto tiene que ver con ese proceso que recién les mencionaba. La distribución de la recuperación no fue de manera equivalente, sino que fue con una distribución que afectó negativamente a los sectores generadores de empleo y, por lo tanto, a los trabajadores y trabajadoras. En clave neoliberal uno podría decir, con este funcionamiento no tenés efecto derrame. Ahora, Hernán, sí, y coincido con lo que vos planteás, en los últimos meses ha habido una leve recuperación. Digo, ¿qué se puede esperar para los próximos meses, particularmente porque hay inquietud sobre todo por el lado de las reservas, ¿no? Que vienen golpeadas en los últimos días? Algunos analistas están hablando de
ventas de pérdida de reservas diarias de por lo menos 70 millones por varios motivos. Digo, por varias razones, sostener los dólares financieros, la cuenta turismo, el tema de boom de importaciones. Digo, ¿qué puede llegar a pasar con el crecimiento económico en un contexto así cada vez más limitado y sin novedades de asistencia del fondo? A ver, primero un dato que tiene que ver con cuestiones de índole metodológica, pero es muy importante la aclaración. Anoche, yo lo acabo de subir a mi Twitter, subí un gráfico que dice la ventaja estadística o el arrastre estadístico del año 2025 es de 3,2. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo mantengo, el dato que salió ayer fue diciembre del año pasado, sí. Si yo mantengo la producción de bienes y servicios de diciembre, es decir, produzco exactamente lo mismo, los mismos bienes físicos y los mismos servicios y presto los mismos servicios, durante todo el 2025, eso me da que la economía va a crecer 3,2. ¿Por qué este dato es importante? Bueno, porque es un poco el piso donde vos decís, y la economía en el 2025 finalmente me da 5, yo crecí por encima del arrastre estadístico. Claro. Y yo me mantuve en 3,2, en realidad me mantengo como ahora. Claro, no cambia. Como ahora, como diciembre, para ser preciso. ¿Se entiende? No cambió nada. Bueno, si uno ve los datos de consumo, por ejemplo, de enero de Sentia, ve ese mismo escenario, no han cambiado nada. Bueno, es peor, en el consumo incluso es peor porque el consumo de Sentia te está dando negativo cuando vos comparás con un mes del año pasado que ya le daba negativo. Claro, además. O sea, es peor. Es como si te dijera, bueno, el consumo se mantiene igual. Sí, claro, pero el año pasado yo caí 8, 10, no sé. Bueno, a eso me refiero, o se recuperó 3, sí, pero había caído 10. Esto de la comparación interanual me parece que hay que tenerlo muy en cuenta porque, sobre todo en el primer semestre del año pasado, que la economía cayó mucho, te puede dar en este semestre datos muy positivos que en realidad son solo el efecto estadístico. La segunda cuestión, yendo en concreto a lo que me preguntabas, es, la economía argentina sin dólares es muy difícil que crezca, y la variable ahí del ariete es si el fondo te da o no te da, o cuánto el gobierno está dispuesto a condicionar la acumulación de reservas, que es un poco lo que estamos discutiendo desde hace rato. En términos cambiarios, lo que está claro es que la cuestión del flujo no está resuelta y por lo tanto la preocupación es, supongamos que yo tenga algún grado de crecimiento de la actividad económica, el riesgo es que con este escenario cambiario, si el fondo no me da los dólares, por ejemplo, y no puedo hacer ese pulmotor que pretende el gobierno que le dé el fondo, voy a terminar en un escenario de corrección cambiaria que me va a hacer caer la economía. Uno podría decir, claro, que incluso estás casi diciendo, y es verdad, que el crecimiento económico, más allá del arrastre estadístico, podría ser falso en el sentido, o temporario, en el sentido de que va a corregirse a la baja cuando tengas que hacer las correcciones de tipo cambiario. Hernán Lecher, ¿quién lo dice? Director del CEPA. Hernán, lo sumamos aquí a Claudio Mardones. Hola Hernán, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Claudio? Bien, muy bien. Y quería preguntarte, te escuchaba atentamente, pero en esta perspectiva y con las dudas respecto a la inflación de los próximos meses, ¿qué va a pasar primero con la dinámica de los salarios, con paritarias que están virtualmente planchadas, con una Secretaría de Trabajo que no homologa porcentajes, incluso pactado entre las partes y que finalmente la Secretaría de Trabajo no homologa? Y más temprano hablábamos con Manuel Zunino y nos ratificaba lo que aparece en distintas consultoras, y es que a la par de la inseguridad, la otra gran preocupación es no llegar a fin de mes y la preocupación por el empleo. Estamos en un momento en donde empiezan esas definiciones y se acelera el clima electoral. ¿Qué ves para los próximos 3 meses en esta materia? No, en materia de empleo yo creo que lo que viste hasta ahora es una caída y cero recuperación, y yo creo que va a ir profundizándose, pero no vas a tener un brutal salto del desempleo en este año, porque el gobierno decidió que de acá a la elección no va a devaluar, con lo cual lo que vas a ver es crisis y despidos en muchas empresas, pero no en una cantidad que te haga saltar la desocupación de manera sustancial. Los salarios
a mí me sorprende un poco las expectativas de crecimiento que tienen algunas consultoras, porque no le encuentro cuál va a ser la variable que motorice al alza el crecimiento económico, insisto, más allá del arrastre estadístico. La inversión el año pasado se cayó, y bueno, sí, te va a dar un montón este año, pero todo eso es arrastre estadístico. No le encuentro las variables, porque el consumo, que es el principal motor de la economía, si no hay recuperación del salario, y como vos bien describías, no la va a haber, al menos en el corto plazo, Claro. difícilmente tire para arriba. ¿Cómo hago para que crezca la economía? Y peor aún, y lo ato con la respuesta de la pregunta anterior, Sí. si hubiese crecimiento del consumo, se te agravaría la situación cambiaria, porque te demandaría más producción y por lo tanto más dólares. Así que Claro, no es tan sencillo. Lo que sí puede imaginarse es que haya crecimiento en algunos sectores que no generan puestos de trabajo Pero no genera, en claro. cantidad. Es decir, la profundización de lo que vimos en el 2024. Minería es probable que tenga un crecimiento. Energía es probable. Entre las dos generan actividades Ahí está generan el tema. menos del 1% de los puestos de trabajo. Clarísimo, clarísimo, como siempre. Hernán Lecher, gracias por estos minutos. Abrazo grande para ustedes. Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina. La sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes, mienta el feliz reflejo en el espejo